Y veamos un ejemplo distinto. Ejemplo 4, dice: sea en la siguiente tabla se muestran las notas de 3 alumnos, el alumno A, el alumno B y el alumno C. Entonces, el alumno A ha sacado estas notas, el alumno B ha sacado estas notas, que son las de la segunda fila, y el alumno C ha sacado las notas de la tercera fila. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien la media no me dice que los datos tienen que estar ordenados, los vamos a ordenar para poder calcular la mediana. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos los datos de los alumnos A, B y C, y a esos datos justamente le vamos a dar un nombre: X1, X2, X3, X4, 5, 6 hasta X10, porque tenemos 10 datos para cada alumno. Entonces, para poder calcular la media para el alumno A, es sumar todos estos datos y dividirlo por la cantidad de datos, que es 10, obteniendo la media del alumno A, que es 8,2. Para poder calcular la media del alumno B, hay que sumar todas las notas y dividirlo por 10. Y para calcular la media del alumno C, hay que sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos, que es 10, obteniendo 5,3 para el alumno B y 7,8 para el alumno C. Mientras que para la mediana, como la cantidad de datos es par, entonces teníamos que hacer, ¿se acuerdan? El xn sobre 2, que sería 10 sobre 2, es x5, y el 10 sobre 2, que es 5 más 1, x6. O sea que hay que hacer el promedio entre el x5 y el x6 y dividirlo por 2 para los 3 alumnos. Entonces, para el primer alumno, justamente por eso necesitamos la tabla ordenada. Es 9 y 9, 6 y 6 y 7 y 8, como se puede observar acá. Entonces, para el primero es 9 más 9, 18 dividido 2 es 9, 6 más 6 dividido 2 es 6, y 7 más 8 dividido 2 es 7,5. Y el modo o moda se va a calcular mirando qué dato tiene mayor frecuencia. Claramente acá podemos ver que la mayor frecuencia es 9. Acá el dato que más se repite es 8. Y en el tercero hay dos datos que se repiten con mayor frecuencia. El dato 7 se repite 3 veces y el dato 9 se repite también 3 veces. Entonces vamos a decir que la moda para el alumno A es 9, la moda para el alumno B es 8 y la moda para el alumno C son 7 y 9. O sea que el lote C tiene una distribución bimodal. Bien. Otra cosa que podemos hacer es realizar los diagramas de bastones correspondientes para cada alumno y ubicar sobre la recta real cada uno de los valores encontrados. Como ven, la mediana y la media a veces pueden coincidir o no con algunos de los valores, mientras que el modo debe coincidir con alguno de los valores si es que existe. ¿Se entiende? El modo sí o sí tiene que coincidir, mientras que la mediana y la media acá, bueno, no coinciden con ninguno de los datos, pero acá la media sí coincide, acá también y acá no. Ahora, veamos un ejemplo como el ejemplo 5. Si tenemos, dice, en cuenta el ejemplo 11 de la primera parte de la teoría, teníamos la siguiente tabla. Estas eran las frecuencias absolutas y estas eran las frecuencias acumuladas. El número de datos era 40. Entonces, si quisiéramos calcular la media, teníamos que hacer justamente cada dato multiplicado por su frecuencia. Recuerden que estas eran las notas que habían sacado los alumnos en un curso y esta era la frecuencia de esas notas. Entonces, para el dato 1 su frecuencia es 2, para la nota 2 su frecuencia es 4, para la nota 3 su frecuencia era 3 y así sucesivamente. Entonces vamos multiplicando, ¿ven?
el dato 1 o la nota 1 por la frecuencia 1, la nota 2 por la frecuencia 2, la nota 3 por la frecuencia 3 y vamos haciendo la suma de todas esas multiplicaciones de datos por frecuencia. Y todo eso se divide por el número total de datos, que es 40. Bueno, si hacemos toda esa cuenta, eso nos da 45 sobre 8 y eso es 5,625. Y en general, una vez que uno obtiene el resultado, a ese dato lo vamos o lo podemos aproximar. Fíjense que ahí está este símbolo que significa aproximadamente 5,6. Bien, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos datos pueden utilizar la calculadora para hacer las cuentas, no es necesario que las hagan mentalmente. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular la mediana? Que era un poco más difícil. Teníamos que hacer el cociente P igual a n sobre 2. O sea, n vale 40, 40 dividido 2 es 20. Entonces hay que buscar justamente la jésima distribución acumulada que contenga al número 20, que es P. Si uno se fija en la tabla, la distribución que contiene el número 20 es para el dato 5. Entonces, como el número de datos era par, teníamos que hacer, pero justo 20 también es otra cosa que tienen que tener en cuenta, está en el borde. O sea que el dato que le sigue, el dato 21, es 6. Entonces tenemos que hacer el promedio entre 5 y 6. Bueno, eso es una aclaración que ahora quiero hacer porque tuve un error acá de tipeo y acá puse 5 en el apunte que les mandé. En realidad es 6. Ahí tienen que corregir, por favor. Entonces el dato x20, que es justamente 5, ese sí es 5 porque justamente acumulé hasta 20, acumulé el dato 5. Y para el dato 6, que sería el dato 21, es 6, ¿entienden o no? Vuelvo a repetir. El dato x20, hasta ahí el dato es 5, porque recuerden, el x1 y el x2 son 2. Después tengo que sumar 4 datos que son 2. Después hay 3 datos que son 3. Luego siguen 4 datos que son los 4. Y luego 7 datos que son los 5. Por lo tanto, el x20 es el dato 5 y el x21 es el dato 6. Entonces acá se tiene que hacer el promedio entre el dato 20 y el dato 21 y a eso dividirlo por 2. Bueno, si hacemos esa cuenta tenemos 5 más 6 dividido 2 y eso es 11 medios y 11 medios da 5,5. Bueno, mientras que para poder calcular la moda tenemos que ver en la tabla de frecuencias cuál es la que tiene mayor frecuencia. Claramente se ve que la que tiene mayor frecuencia es el dato 5 porque supera, es 7, ¿ven? La frecuencia. Entonces con eso se concluye que la moda es 5. Por último teníamos el caso en el que los datos estén agrupados en intervalos. Entonces, para este caso vamos a tener lo siguiente. Teníamos que tener el intervalo, necesitamos los intervalos, necesitamos la marca de clase, que eran los puntos medios, y también las frecuencias absolutas y la frecuencia absoluta acumulada. De nuevo, del ejemplo 12 de la teoría anterior. Entonces, si quiero calcular la media era justamente cada marca de clase multiplicada por su frecuencia correspondiente. ¿Ven? Esta es la marca de clase y esta es la frecuencia. Y vamos haciendo la suma de estas multiplicaciones de cada una de ellas. Como está acá. Y se divide por el número total de datos, que es 40. Bueno, eso nos da 329 dividido 2, 1,64,5, que aproximadamente uno diría que es 165. Ahora, para calcular la mediana, vamos a hacer lo siguiente.
Para calcular la mediana realizamos el cociente P igual a N sobre 2, que nos da 20. Entonces debemos encontrar justamente el intervalo mediano, que es el que contiene al número 20. Si uno vuelve a la tabla, el intervalo que contiene al número 20, justamente vemos que el intervalo para j igual a 4. Ven acá, el número 20 no contempla a 17 porque hasta 17 no he acumulado, pero 31 sí lo contiene. Entonces, como j vale 4, recordemos que había que utilizar esta fórmula, que era el límite inferior de ese intervalo más la amplitud del intervalo por el número de datos, que es 40, dividido sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería, ven, la F3, dividido la frecuencia de ese intervalo mediano. Si uno ve el límite anterior, el límite es 163.5. Ahora, a eso le tengo que sumar 5, que es la amplitud del intervalo, más 40 sobre 2, que nos va a dar 20, menos la frecuencia acumulada anterior, o sea, la F3. La F3 es esta, que es 17. Y a todo eso dividirlo por la frecuencia justamente del intervalo, que es justamente 14. No confundir esta frecuencia, que es la acumulada, que se tiene que ver en esta columna, con la otra frecuencia, que es la frecuencia absoluta, que se tiene que ver en esta otra columna. Si hacemos la cuenta, esto nos da 164,57, que aproximadamente también es 165. Por último, la moda se va a calcular de nuevo con la otra fórmula, y para eso necesitamos el intervalo modal, que era el que contenía la mayor frecuencia de todas, y claramente es 14. Entonces el intervalo modal es este, y aplicamos de nuevo la fórmula de la moda, que en este caso va a ser el límite inferior, que es de nuevo 163,5, por la amplitud, que es 5, por la frecuencia del intervalo modal, que es 5, sobre la frecuencia anterior, que es 11, más 5, que es de nuevo la frecuencia del intervalo modal. Si hacemos la cuenta, esto nos da 165,06, que aproximadamente de nuevo es 165. Bueno, ¿qué vamos a decir en este caso? Si hemos tomado justamente los valores aproximados, uno puede ver lo siguiente, que la media coincide con la mediana y coincide con la moda. Es decir, las tres medidas son coincidentes, y eso más adelante nos va a dar una cierta característica de esa distribución con respecto a la simetría. Bien. Con esto pueden, por favor, terminar de hacer los ejercicios que quedaron pendientes con respecto a medidas de posición y dispersión. Hemos visto un ejemplo de cada una de las situaciones para que ustedes puedan afrontar los ejemplos de la práctica. La clase que viene, o en el video siguiente, vamos a ver el tema de cuartiles, y con eso se terminaría esta parte de medidas de posición y medidas de posición tanto de los datos.